Muy bien. Romanos capítulo 8, por favor. Quiero que me acompañe rápidamente ahí. Y quiero darle una enseñanza práctica, rápida y poderosa que bendiga su vida y que lo lleve a ser sano, libre y bendecido. Romanos capítulo 8, verso 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, tus pensamientos, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Tus pensamientos revelan cuál es la naturaleza que en tu corazón habita. Tus pensamientos. Hay dos tipos de pensamientos que puedes tener. Tú puedes venir aquí y decir, qué bonita está la adoración, eres espiritual. O puedes decir, Dios mío, no puedo adorar porque esas muchachas están muy bonitas, que lo hemos tenido. Hay gente que mira las cosas desde un ángulo incorrecto, pero no es problema de las que cantan, es problema del que las mira. Alguien me dijo un día, pastor, hay que meter un código de vestimenta, y lo tenemos, pero hay unos que de plano, ¿qué quiere que yo le ponga? ¿Sotana? Ya no se puede, pues, no sé si me estoy explicando. Entonces el problema no lo tenemos nosotros. Usted puede decir, qué bien predica ese pastor o qué guapo está ese pastor, eso no es mi culpa. Hay quien viene por la palabra y hay quien viene por la hermana que se sienta al lado. Y es notorio, porque el que viene por una persona, cuando esa persona no le hace caso, se va. Pero el que viene por la palabra, no importa lo que pase, se queda por la causa de la palabra. ¿Cuántos me están escuchando hoy acá? Dile al que está a tu lado, ¿qué eres? ¿Carnal o espiritual? Tus pensamientos te van a hacer ver cuál es la naturaleza que en tu vida está imperando. Hay unos que están pensando ahorita, Dios mío, qué carnal soy. Tiene que romper eso. Amén. No puede ser posible. ¿Sí? Pero quiero que vaya acá. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Diga conmigo, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero en la carne tampoco se puede agradar a Dios. ¿Se puede tener fe y vivir en la carne? Sí. Por eso tú no te puedes dejar llevar por el hermano que llega a la iglesia o por el que está cerca al pastor. Al rato el que está cerca al pastor lo tiene cerca al pastor porque en realidad lo que está es ayudándolo, no porque sea muy santo. Tú no te puedes dejar llevar porque tiene tiempo que lo has visto en la congregación. No, hermano, tú tienes que ver sus frutos, porque ¿qué dice la palabra? Por los frutos se conocerá el árbol. Tenemos que hacer una buena diferencia entre lo bueno y lo bonito. Hay gente que se deja llevar es por lo bonito, pero cuando Dios hizo las cosas nunca dijo qué bonito esto, dijo qué bueno es esto. Y cuando vio al hombre solo dijo, no es ¿qué? Bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Le haré una ayuda idónea para él. No se me estoy explicando acá. Y cuando vino la ayuda idónea, entonces dijo, es bueno, y descansó. ¿Me estoy explicando acá, iglesia del Señor? Amén. Muy bien. Entonces dile al que está a la par tuya, para agradar a Dios hay que morir a la carne y hay que tener fe. Entonces no podemos tener fe y seguir en la carne, porque hay gente que es así, gente de fe, gente que es fiel a su grupo, pero que en las noches mira pornografía y luego le quiere hacer a la esposa lo que vio en la película pornográfica. Está buena la prédica hoy, va. Quiero que ponga atención a esto acá. La carne, ¿qué pasa? No pueden ¿qué? Agradar ¿a quién? A Dios. Muy bien.
Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Usted ha visto la gente que vive en pecado? Qué fea se ve. Se le ve la cara fea, la cara mal, ¿verdad? Se envejece la gente. El otro día estaba viendo un video en YouTube, gente antes de las drogas, gente después de las drogas. Mujeres hermosas y mujeres horribles años después por las drogas, porque el pecado afecta físicamente a tu cuerpo. Pero usted ve gente que físicamente no es muy agraciada, pero que tiene el Espíritu Santo. Qué linda se ve, hermano, ¿verdad? Yo conocí una mujer de Dios que era fea, hermano. Yo la vi fea, fea de verdad. Pero cuando esa mujer predicaba la palabra, todos los jóvenes querían casarse con ella, porque la unción hermosea el rostro. El Espíritu Santo vivifica. Es más, te voy a decir algo: la clave de la belleza no está en el salón de belleza, está en buscar al Espíritu de Dios. Amén. Entonces ahí le ahorré un montón de dinero, ¿yo? Y así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados, subraya ahí por favor, guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y hoy le quiero predicar, si le pudiéramos poner un nombre a esta predica, le pondríamos guiados por el Espíritu Santo. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Quiero ponerte algo en tu corazón acá hoy. Siempre va a haber una lucha. Hay una lucha desde el día en que Adán cayó en pecado. Hay una lucha en nuestra vida, en nuestros cuerpos, entre la carnalidad que está en nosotros y el espíritu que el mismo Espíritu Santo resucitó el día que aceptamos a Cristo Jesús. En una parte de la Escritura Jesucristo dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Cuándo has visto un muerto enterrando a otro? Hay mojo o The Walking Dead, ¿va? O la tierra del zombie. O sea, por favor, no hay un muerto que entierre a otro muerto. No se lo estoy explicando. ¿A qué se refería el Señor? Deja que los muertos entierren a los muertos. Se refería a que las personas, escúcheme bien, las personas que no han recibido a Cristo en su corazón, su espíritu está muerto. Y por eso Jesús dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, porque la carnalidad en nosotros mata al espíritu. ¿Se acuerda cuando Adán y Eva fueron creados por Dios? ¿Qué les dijo Dios? De todo árbol, dígalo conmigo, de todo árbol del huerto podéis comer, ¿sí o no? Menos de aquel, porque el día que comáis de ese árbol, ¿qué va a pasar? Ciertamente moriréis. Ahora, Eva comió del árbol, ¿está de acuerdo conmigo? Le dio de comer al marido, que comió juntamente con él. ¿Está de acuerdo conmigo? Así fue la historia, ¿sí o no? Pero yo no vi que cayeran muertos. Ellos siguieron caminando. ¿Será que la palabra de Dios no se cumplió? ¿Será que era una amenaza? ¿Será que era una amenaza solamente para que no comieran de ese árbol, porque ese árbol era la fruta preferida de Jesús? Dicho sea de paso, ahí nace el diezmo, porque ese fruto era el diezmo de todo lo que les había dado. Y cuando tú te comes el diezmo del Señor, mueres espiritualmente. Pero bueno, esa es otra historia de otro mensaje, pero estaba bueno para decirlo ahorita, va. Entonces dile al que está a la par tuya: el Señor te pide que no cometas pecado, porque el día que cometes pecado,
ciertamente mueres. ¿Y cómo que mueres? ¿Qué es lo que murió en Adán y Eva? Su espíritu. Como seres humanos que somos seres tripartitos, aunque hay unos que parecen seres dieciplus, ¿ah? Pero no son 10 en uno, somos 3 en uno. Somos un espíritu que tiene un alma que habita en un cuerpo. ¿Está de acuerdo conmigo? Pero antes de conocer a Cristo, nuestro espíritu está muerto por causa del pecado que está en nosotros. Y ese es un problema grave. Y te voy a decir por qué. Porque Dios no se puede conectar al alma ni a la carne. Para que Dios se pueda conectar contigo, se tiene que conectar es a través de tu espíritu. Por eso hay mucha gente que nos juzga y nos critica y habla mal de nuestras tradiciones como cristianos. Y nos juzgan y nos hablan mal y nos critican y nos llaman locos, fanáticos y nos llaman de todo por una sola razón: porque el espíritu de ellos está muerto y las cosas espirituales no se pueden discernir humanamente, se disciernen espiritualmente. Por eso para ti y para mí estar un martes en la noche en este lugar no es una tontería. Para ti y para mí estar en este lugar es un acto de poder y de gloria que nos bendice y que nos levanta. Alguien tiene que dar un fuerte aplauso al Señor. Se lo dijo el apóstol Pablo en el libro de los Hechos. El apóstol Pablo dijo: para muchos es locura, pero para nosotros es poder de Dios, porque nuestro espíritu está vivo. Ha resucitado dentro de nosotros el espíritu que por causa del pecado había muerto. Nuestro espíritu volvió a nacer. En el momento que tú dijiste: Señor, yo te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador, en ese momento el espíritu tuyo que estaba muerto por causa del pecado sale de los muertos y resucita en nosotros. Entonces podemos orar, nos gusta la palabra, nos gusta la predicación, oramos por las personas, leemos la Biblia, se nos hace interesante porque el espíritu es el que se conecta con Dios. Sin embargo, tu carne sigue viva. Toca al que está a tu lado y dile: carnucho. Tu lonja sigue viva, ¿va? Su carne está viva, hermano. Y dice la palabra de Dios que los deseos de la carne, dice el apóstol Pablo, son contra el espíritu, y los deseos del espíritu son contra la carne. Mientras estemos en este cuerpo humano y en esta vida humana, tu carne, tu carnucha, tu lonja va a pedirte pecado. Y eso es lo que el apóstol Pablo le llama la buena batalla de la fe. Una batalla entre las cosas que son de Dios y las cosas que son del espíritu, donde si tú alimentas más tu carne, te vas a encontrar más en pecado que en las cosas de Dios. Si tú pasas más tiempo escuchando chistes groseros de Franco Escamilla todos los días, en vez de venir a escuchar la palabra de Dios, lo que estás alimentando es la carne. ¿Cuánto me están entendiendo acá? Es por eso que las cosas carnales las tenemos que romper de raíz. Si tú quieres dejar un amante, por ejemplo, quieres dejar una mujer que no es tu mujer y la quieres dejar, tienes que cortar con ella de raíz, porque mientras alimentes esa relación, siempre va a estar vivo en ti el deseo de estar con ella. No sé si me estoy explicando acá. Tenemos que alimentar ¿qué cosa? Al espíritu que está en nosotros. Y vemos esa pelea a lo largo y ancho de la palabra de Dios. La vemos en Caín con Abel. Caín es la carne, Abel es el espíritu. Caín mata a Abel. Vemos a Esaú y a Jacob. Esaú es la carne, quien vende su primogenitura por un plato de lentejas con sancocho. Y Jacob es el espíritu que está dispuesto a hacer lo que tenga que hacer por recibir la bendición de Dios. Lo vemos en Ismael e Isaac. Ismael, el que se burla de Isaac, el que habla mal de Isaac, el hijo de fornicación. Isaac, el hijo de la promesa. Lo vemos en Saúl y David. Saúl, quien busca el poder, no le importa cómo lo obtenga. Y David, que busca honrar a Dios, no le importa cómo.
que tiene la oportunidad de matar a Saúl, pero no quiere matar a Saúl por una razón, porque es el ungido de Jehová, y que prefiere él honrar a Dios que a su deseo de venganza. ¿Cuántos me están entendiendo hasta aquí? Lo vemos también y muy claramente cuando Jesús es presentado por Poncio Pilato ante la multitud. Y Poncio Pilato hace una pregunta muy sencilla: ¿a quién quieren vosotros que yo les suelte? Le puedo soltar a uno de dos. Tengo a Jesús por un lado, un hombre que predica la palabra, un hombre que sana a los enfermos, un hombre que bendice a las multitudes, y por otro lado tengo a Barrabás, un asesino, ladrón, que les ha hecho mucho daño. Y todos los que estaban ahí, todos dijeron: suéltanos a Barrabás, suéltanos al que nos hace daño, suéltanos al que nos asesina, suéltanos al que nos castiga, suéltanos al que nos lleva a la muerte. Y nadie pidió por Jesús, el que sana, el que bendice y el que restaura. Todos pedían por Barrabás. Y hoy día vemos la misma historia que se repite. La gente que sigue el adulterio sigue a Barrabás. La gente que sigue la fornicación sigue a Barrabás. La gente que sigue el alcohol sigue a Barrabás. Lo que destruye, lo que mata, lo que te hace daño. Nadie sigue a Jesús. Pero yo creo hoy en esta noche que hay un pueblo de Dios en Casa de Fe que le ha dicho sí a Jesús y no a Barrabás. Un pueblo que dice: yo quiero lo que va a restaurar mi vida, lo que va a levantar mi familia. Yo quiero a Jesús. Alguien diga conmigo: quiero a Jesús. Dáselo fuerte al Señor, por favor. En Lucas capítulo 15, si me acompaña ahí, por favor, vamos a entrar rápidamente a lo que le quiero ministrar hoy. Vemos la historia del hijo pródigo. En el verso 13 dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Quiero ponerte algo en tu corazón. Cuando tú te dedicas al pecado, estás desperdiciando tu vida por vivir perdidamente. Cuando te dedicas a la carne, lo que estás haciendo es desperdiciando tu vida. Esa es la fuente de las enfermedades, la fuente de las dolencias, la fuente de las maldiciones, la fuente de la tristeza. Es producto de una vida entregada a la carnalidad, entregada a la fiesta, al alcohol, a la droga, a la fornicación. Es una fiesta de maldición para tu vida. Dice que desperdició todo lo que tenía viviendo. ¿Cómo? ¿Viviendo cómo, perdón? Dile al que está a tu lado: no vivas perdidamente. Ay, Señor, casi ve la carne que me comí hoy. Dígaselo con fe. Dile: no vivas perdidamente. ¿Cuánta gente no he conocido yo que llega a mi oficina y me dice: pastor, yo tenía muchísimo dinero, tenía yo hasta 2 celulares tenía yo. Viajaba, hacía de todo y hoy no tengo nada, pastor, no sé qué me pasó. Viviste perdidamente, y todo aquel que vive perdidamente lo pierde todo. Ya conmigo, lo pierde todo. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre, y entonces vino la necesidad en aquella provincia y comenzó a faltarle. Verso 15: y fue y se arrimó uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, diga conmigo: volvió en sí. Una vez más, dígalo con fe: volvió en sí. Dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando su padre estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Quiero ponerte algo en tu corazón. Esta historia nos deja claramente la lucha entre la carnalidad y lo espiritual. La lucha entre lo que debo de hacer según la palabra y lo que mi carne quiere hacer.
Este muchacho vendió todo, acabó con todo, deshizo su vida. Pero dice, volvió en sí. Y dijo dentro de él, volveré a la casa de mi padre. Ahora quiero ponerte algo en tu corazón. Diga conmigo, guiado por su espíritu. Yo estoy convencido que eso que él dijo dentro de sí no era su voz. Era la voz del Espíritu Santo que le estaba hablando a su corazón, que le dijo, ¿qué haces aquí? Vuelve con tu Señor. Y dice él, inmediatamente se levantó. Diga conmigo, inmediatamente. Hermano, cuando Dios te habla, cuando el Espíritu Santo te habla, es necesario que inmediatamente escuches a esa voz. Y yo quiero ponerte algo en tu corazón, porque en este lugar, en este auditorio, en este momento, aunque hay unos que están acá, hay unos de todos los que están aquí, hay personas que aunque están en este lugar, están batallando entre la carne y el Espíritu. Están aquí porque quieren un cambio, pero hay una parte en su carne que quiere seguir viviendo igual. Y están aquí con una lucha. Y quiero decirte, Dios te llamó. Tú no estás aquí por casualidad. El Espíritu de Dios, dentro de su forma de hablarte, sea por un amigo, sea por una amiga, sea por un compadre, o sea que tú un día te levantaste y dijiste, tengo que irme a la iglesia, sea la forma que Dios haya usado, Dios te llamó para venir aquí, porque Dios te ha dicho en esta hora, en esta noche, basta de vivir en la carne, es el tiempo de vivir por el Espíritu. Hay ciertos enemigos en contra de la voz de Dios que te dice que es el tiempo de vivir conforme a su palabra. El primer enemigo que vas a encontrar es el corazón endurecido. Es el primer enemigo que todos tenemos en esta vida, que podemos tener para que la voz de Dios no entre a tu vida y a tu corazón y puedas hacer lo que este hijo pródigo hizo. El corazón endurecido. Ezequiel capítulo 11, el verso 19 dice así: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne. ¿Cuántos conocen a alguien corazón de piedra? Aquí no es Lancelot corazón de león, aquí es Lancelot corazón de piedra. Hay gente que tiene el corazón endurecido, hermano. Y quiero explicarte algo acerca del corazón endurecido. El corazón endurecido es aquel corazón al que Dios le quiere mostrar su voluntad, pero está tan endurecido que la voz de Dios le rebota. Le rebota porque está ensoberbecido. Siente que no necesita a Dios. Yo tuve un amigo una vez que fue cristiano junto conmigo, pero después hizo mucho dinero, hizo algunas transacciones, todo legítimo hasta donde tengo entendido, pero tenía bares y discotecas y demás. Y un día me lo encontré en la calle y le dijo, ¿cuándo vas a regresar, brother, a la iglesia? Y me dijo, eso de regresar a la iglesia, eso, la iglesia es para gente que tiene mente débil. Yo no necesito la iglesia, yo no necesito de Dios. Yo puedo, ahorita tengo. Y me empezó a hablar de todo lo que tenía. Y dije dentro de mi corazón, Dios tenga misericordia de ti, brother. Años más tarde cayó en prisión, casi 10 años en la cárcel y 1000 cosas más. Por cosas que no cometió, pero igual por vivir en ese camino se las imputaron. Y al final del día estuvo casi 10 años en prisión, 8 años, una cosa así, por no acercarse a Dios en el tiempo que tenía que hacerlo. Y yo me pregunté a mi corazón, Señor, ¿qué está pasando? Y dentro de la prisión se encontró con Dios otra vez y predicaba a los presos que estaban ahí. Y se apoderó, en el buen sentido de la palabra, de la capilla y hacía un servicio para todos los creyentes y predicó la palabra, y Dios sobrenaturalmente lo sacó de la cárcel. Pero ¿qué es lo que te quiero poner en tu corazón? Ese es el proceso por el cual muchas veces Dios nos tiene que llevar. Dice, te quitaré el corazón de piedra, y la única manera de quitarle el corazón de piedra es a martillazos, hermano. Y Dios nos pasa por un proceso que se llama el proceso del quebrantamiento, donde Dios te amartilla y te da una buena martillada, hermano. Y uno dice, ¿cómo no se la dio antes? Pero Dios siempre llega a tiempo. Dios sabe cuando tiene que dar contra la pared.
¿verdad? Y te da de martillazos porque el corazón está endurecido. Y de repente ese corazón endurecido, como ya está martillado y está todo roto el corazón y ya está hecho pedazos lo que era de piedra, queda el corazón de carne. Y de repente ese corazón de carne oye la voz de Dios y dice: qué bárbaro, ¿cómo llegué hasta aquí? Dios, perdóname. Y esa persona vuelve. La persona de corazón endurecido tiene que pasar por un proceso duro, pero dice el verso 20: les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. No importa cómo veniste, lo importante es que estás aquí. Alimenta tu espíritu, porque Dios te trajo no para condenarte, te trajo para sanarte, para bendecirte y levantarte. Alguien que lo crea me dice: oh, dáselo más fuerte al Señor, por favor. Gloria a Dios. Número 2, el segundo enemigo de la voz de Dios, la generación de Naamán. Segunda de Reyes, capítulo 5, el verso 10 dijo: entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía, para mí saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará mi lugar y sanará mi lepra. Verso 12, escucha esto: Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. ¿Cómo se fue? Pero se fue con lepra también. Diga conmigo: se fue enojado, pero se fue leproso. La generación de Naamán es aquella persona que piensa, escuche bien, tener mejores métodos para salir adelante que los métodos de Dios. Cuando una persona viene y tiene un problema y le dices: ora al Señor. ¿Qué oración? Ni qué oración. Mira que yo voy a hacer, voy a virar, y empieza a buscar formas ilegítimas para volver a levantar su vida, su negocio, su matrimonio, buscar maneras ilegítimas de hacer las cosas, y termina peor de a que comenzó, porque piensa que sus formas son las mejores que las de Dios. Y quiero ponerte algo en tu corazón: las mejores formas no son las tuyas te han traído de mal en peor. Pero cuando tú le entregas tu vida a Dios, te das cuenta que las formas de Dios, aunque son a veces un poco ilógicas para nuestra carnalidad, son las mejores formas. Tu mejor forma en esta vida es a la manera de Dios. No, dáselo fuerte al Señor. No, más fuerte ese aplauso, iglesia. Y por último, la generación que resiste al Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 7, verso 51: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Personas a las que Dios les habla, personas a las que Dios les instruye, pero ellos están tan metidos en sus formas, en su anhelo por ser alguien y por hacer las cosas a su manera, que resisten a la voz de Dios. Dios les dice: es el tiempo de cambiar, es el tiempo que dejes esa mujer y te enfoques en tu esposa. Y el hombre dice: no, yo no quiero eso, yo ya escuché la voz de Dios, pero yo quiero hacerlo a mi manera, como Frank Sinatra, creyendo que de esa manera es mejor que las maneras de Dios, siendo de corazón duro, no dándose cuenta que sus formas lo han llevado de mal en peor. Gente que resiste a la voz de Dios, del Dios que te quiere transformar, del Dios que te quiere levantar, que te quiere sanar y que te quiere bendecir. El Espíritu Santo nos habla al corazón mediante 3 maneras. Número 1, por medio de las Escrituras. Cuando lees las Escrituras, Dios te da dirección. El Espíritu Santo, estás leyendo la Biblia y de repente te salta un verso que te dice que esta es la dirección. Un día estaba yo teniendo problemas, indeciso, por una novia que había dejado cuando recién me convertí, y quería yo como que volver con ella otra vez.
y estaba en esa lucha. Yo ya estaba en Cristo. Pero quiero ponerte algo en mi corazón, en tu corazón hoy. Empecé a leer la Biblia, porque en aquel entonces no había consejería. Le estoy hablando hace 15 años. No había consejería, no había ese que te llamaba y te decía, hermano, ¿cómo está usted? No había líder, no había nada de eso. Uno, a como se podía rascar, se rascaba. Entonces yo me acuerdo que leí mi Biblia. Dije, Señor, no me hablas o me muero aquí. Yo no sé qué hacer. Yo tengo ganas de volver con ella. La extraño, la quiero, la necesito. Y empiezo a leer la Biblia y llega una parte donde dice, en Juan, que teníamos que cortar. Dice, mejor te es quitarte un ojo y llegar tuerto al cielo que llegar con los dos al infierno. Mejor te es quitar una mano que llegar con las dos manos al infierno que con una sola al cielo. Y entonces entendí algo de parte de Dios, que a la carne y al pecado hay que cortarlo de raíz. Y que es mejor cortar de raíz, aunque de momento duele, porque quítate una mano para que veas cuánto duele. Sácate un ojo, eso tiene su chiste, ¿va? Duele de momento, pero es necesario hacerlo. Y hacerlo de raíz, porque hacerlo de raíz asegura que nunca más volverás al lodo de donde Dios te sacó. Alguien tiene que darle un fuerte aplauso al Señor por eso. Número dos, a través de la voz de nuestros pastores. En 1 Samuel capítulo 1, no vaya ahí por favor, porque ya se me hace tarde, quiero ir terminando. Pero en 1 Samuel capítulo 1, versos 17 y 18, encontramos la historia de una mujer llamada Ana, que dice la palabra que estaba orando por un hijo, y Elí le contesta y le dice, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue las peticiones que le has hecho. Y dice que ella se levantó y no estuvo más triste. Ella tomó la palabra del sacerdote como de Dios mismo. Ahí le confirmó el Espíritu Santo que Dios estaba escuchando su oración. Cuando usted llega el domingo acá y escucha a su pastor, a un servidor, dándole una palabra de parte de Dios, esa es confirmación de que hay algo que Dios te está hablando que tienes que hacer. Número 3, cuando Dios te habla, la voz apacible del Espíritu Santo en oración y ayuno. Dios te habla cuando oras, hermano. Dios te habla cuando oras. Yo recuerdo cuando íbamos a empezar la iglesia, el Señor me dijo que buscar una cobertura. Me dijo, tienes que hacer algo, pero no lo puedes hacer así, porque el que así mismo se envía, su propia gloria busca. Y en ese lugar entendí que necesitaba un pastor que me diera cobertura. Fue cuando conocimos al pastor Claudio, que nos dio cobertura y empezó Casa de Fe. Pero ahí se escucha la voz de Dios. Ahora quiero darte una advertencia 911 en cuanto a la voz apacible del Espíritu Santo. Porque hay 3 voces que pueden hablarle a tu corazón y tú creer que es la voz de Dios. La primera, la voz de Dios, cuando es la voz de Dios. La segunda, la propia voz tuya. Y la tercera, la voz del diablo. El diablo se viste de ángel de luz y puede hacerte creer que él te habló. Y él te dijo, deja a tu mujer, vuelve con tu amante, restáurate con ella. Y tú dices, Señor, gracias, la respuesta que estaba esperando. Y no es la voz de Dios, es la voz del diablo. Yo a los jóvenes les he dicho, mira, cuando tengas una novia no se besen, no hagan cosas indebidas, porque luego cuando le quieras preguntar a Dios si ese es el hombre con el que te quieres casar, la voz que vas a escuchar no es la voz de Dios, es la voz de la fornicación, que te va a decir, esa es, agárrala, brother, está buenísima la cosa, agárrala a ella. O sea, no es la voz de Dios, es la voz de la fornicación, lo que te habló. La voz del beso que le diste, que no debiste haberle dado. ¿Cuántos me están entendiendo acá, iglesia? Tienes que tener cuidado. Por lo tanto, cuando nosotros entendemos que hay una voz que me habla, que puede no ser la de Dios, yo tengo que corroborar lo que yo siento es de Dios con mis autoridades, puestas por Dios para darme dirección. Tengo que ir con mi pastor y decirle, pastor, escuche esto de parte de Dios, dígame si es de Dios o no. Yo al pastor le pregunto todo. Hay cosas que me dice, hijo, esto no lo tienes que preguntar. Le digo, pastor, yo he entendido una cosa. Yo he aprendido a oír la confirmación de la voz de Dios a través de usted. Y cuando Dios me habla, yo le pregunto a usted, porque si usted me dice eso no es de Dios, yo no lo hago.
aunque yo haya sentido que es de Dios. Y no sabe usted cuántas cosas me he librado por obedecer a la voz de Dios a través de la confirmación de la voz de mi pastor. ¿Cuándo me están entendiendo acá, iglesia? Son las formas en las que Dios nos habla. Dile al que está a tu lado: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Si la palabra de Dios hace una diferencia entre las bendiciones de Jehová, quiere decir que hay bendiciones que no vienen de la mano de Dios, como el matrimonio, por ejemplo. El matrimonio es una bendición. Todos los casados más les vale que digan amén. Diga conmigo amén. Pero si te casas con la persona incorrecta, lo que debió haber sido una bendición se convierte en una maldición, porque no vino de la mano de Dios. Ahora usted que está casado no diga: ah, con razón. No, usted ya está en el barco, ahora se aguanta hasta que Cristo venga. Pero más bien para los solteros, tienen que tener cuidado con quién se van a casar y saber que esa persona realmente viene de Dios. Por eso es importante dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Juan 16:13 dice la palabra de Dios: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Diga conmigo: Espíritu Santo, guía mi vida, por favor. Vamos, levanta tus manos al cielo, dígalo conmigo: Espíritu Santo, guía mi vida, por favor. Quiero pedirle que se ponga de pie donde está. Póngase de pie. Dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Esta mujer estaba enferma, batallando en sus fuerzas para ser sana, luchando en su carne para ser sana. ¿Y cuál fue el resultado? Lo gastó todo, y antes de irle bien, más bien le iba peor. Y eso es lo que pasa con nosotros. Cuando nuestra fuerza queremos cambiar, cuando luchamos en nuestra carne por hacer las cosas bien, buscando una felicidad ficticia, dejamos a nuestra esposa para irnos con otra mujer. Hacemos cosas indebidas creyendo que de esa manera vamos a lograrlo. Dice la palabra de Dios que te vas a gastar todo lo que tienes, aún tu propia vida, y lejos de irte bien, te irá peor. Pero cuando oyó hablar de Jesús, vino detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Hermano, la sanidad se siente. Oh Señor, la sanidad se siente en el cuerpo cuando ha sido sano. Se siente en el cuerpo cuando el poder de Dios fluye a través de tu cuerpo, de tu vida. Esta mujer lo perdió todo por buscar su carne, pero cuando se dejó guiar por la voz del Espíritu que le decía: acércate a Jesús, ve dónde está Jesús, cuando se dejó guiar por el Espíritu, fue sana, fue bendecida y fue levantada. Así que en esta noche